De vuelta ya con todos ustedes y decíamos que teníamos un tema interesante que tratar en la jornada de hoy. Bueno, pues les vamos a presentar a un nuevo colaborador esta temporada porque queremos dedicar también un espacio de nuestro tiempo a hablar de educación. Qué importante la educación de nuestros hijos y por eso queremos que ese sea también un tema habitual en nuestro programa. Ya sabemos que cada 3-4 semanas vienen de nuevo nuestros colaboradores y entonces pues esa será la periodicidad de esta sección de educación. Para hablarnos de educación tenemos aquí una cara conocida en Palos de la Frontera, lleva 4 años aquí de maestro, como a él le gusta que le digan maestro, no profesor. Él es maestro de primaria, especialidad de inglés, si no me equivoco, Luis Anes. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Concha? Especialidad de inglés, ¿no? De inglés, sí. Especialista primaria de inglés. Ajá. Encantado de volver aquí, 4 años, a esta bonita localidad, como digo yo, siempre bienvenido, donde tanto me ha dado, o sea que encantado de volver aquí. Y donde tanto han recibido esos alumnos Palermo de Luis, porque la verdad es que hablan maravillas de él y nosotros hemos querido pues contar con él para hablar de temas, como decimos, que nos interesan. Y en esta ocasión nos interesa muchísimo hablar de algo que, bueno, acabamos de comenzar el curso, acaba de iniciarse este curso escolar y queremos hablar de esos cambios, ¿no? ¿Qué cambios tenemos cuando empezamos un nuevo curso? Cambios de etapa, cambios del propio curso, de gente que repite, de niños que se quedan en sexto y no pasan al instituto. En fin, hay muchos cambios de los que queremos hablar y vamos a hablar con él de un curso que ha empezado, Luis, con un poquito de calor y de problemas con el calor, ¿no? Sí, En los colegios. Si hay un elemento que ha, digamos, determinado el comienzo del curso es el calor. Un calor tremendo. Aprovecho que estamos en las cámaras para reclamar, no podemos estar en clases con 35 grados centígrados. Tú no le puedes pedir ni a un adulto, pero mucho menos a los niños, que son los que más lo sufren, trabajar en esas circunstancias. ¿Cuántas veces diré que a la hora de construir un colegio deberíamos participar toda la comunidad educativa, ya sea docentes, padres, incluso los niños? Un aula sin aire acondicionado, pero sin ni siquiera un solo ventilador, cuando se está construyendo ese edificio debemos ofrecerles las mejores condiciones para que trabajen los niños y trabajen los docentes, y obviamente la temperatura es algo que debe guiar. Con 35 grados no creo que sea lo más idóneo para trabajar, muchísimo calor. No se puede trabajar bien y la verdad es que los propios alumnos pues han reclamado, han salido, los del instituto incluso han salido a la calle para pedir que se solucione este problema, porque es verdad que no se puede trabajar con calor. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de esos cambios que suceden a lo largo del curso, bueno, sobre todo cuando uno inicia el curso, aunque también dentro del propio curso, pero eso ya es otro cantar. Hay muchos cambios y por establecer un orden, solamente por eso vamos a hablar de menos a más, de más pequeñitos a más mayores. Uno entra en el colegio con 3 años, primer cambio. De la guardería al colegio, ¿no? Lo primero, en general, los cambios, Concha. Fíjate que todo cambio, tanto en educación como cualquier cambio en la vida, cuando hay un cambio puede provocar al principio nerviosismo, incertidumbre, pero al mismo tiempo, si lo sabemos llevar, puede provocar ilusión y buenas expectativas. Primeros cambios, los 3 añitos, cuando los niños llegan al colegio, un cambio bastante significativo. Llegan a un edificio distinto, otro tipo de organización, y personalmente, aunque no soy tutor en infantil, pero sí bastantes años ya trabajando dando idiomas con los más pequeñitos, normalmente se suele hacer un tipo de adaptación, grupos pequeños, un tiempo más reducido, habrá docentes con distintos tipos de opiniones. Yo personalmente siempre he dicho que periodos cortos, grupos pequeñitos de la clase, van entrando de 5 en 5, y si pueden ir acompañados por la familia, por una madre o por un padre, mejor. Por lo menos durante esas primeras semanas, digamos que el niño, el pobrecito, no dice con quién me están dejando, con una persona desconocida, sino que al entrar con las familias ven que te estás dejando con alguien de confianza, que primero tu papá o tu mamá está contigo en clase, estás con ese docente, con ese maestro, y ese tipo de confianza. Y poquito a poco ir ampliando el tiempo del niño en el aula y finalmente con el grupo completo de clase, y si los papás y mamás, que es el paso último, y que tengan la confianza con ese docente, esa maestra. Claro, los primeros cambios, porque digamos que este es el primer cambio importante en la escolaridad de un niño, de un pequeño, ¿cómo le afecta al niño? Porque a esta edad lo que más se tiene quizás es un poco de miedo, ¿no? Sí, a lo desconocido, porque no conoces la persona con la que estás. Por eso te decía, Concha, digo, si
continuamos, si aunque sea los primeros días, en ese pequeño tiempo que están con los papás o las mamás, se van haciendo al espacio, van conociendo el aula, se escucharán y se verán muchos lloros al principio, es normal, los niños tienen miedo de algo, a lo desconocido. Si van con la familia, pues bueno, esa adaptación es más suave, ven que hay cierta confianza entre esa persona desconocida, que es el maestro o la maestra en infantil, que conoce a tu papá y tu mamá que está ahí contigo, vas viendo el espacio, vas simplemente adecuándote, hasta que ya te sientes confianza, ese niño y esa niña se siente bien en el aula, y es cuando damos el siguiente paso a, digamos, con el grupo completo, y papá y mamá se retiran un poquito y te dejan con esa persona que ya le tienes cariño, claro, que es la maestra o el maestro de infantil. Pero mientras tanto ha ido pues eso, compaginando familia y nuevo maestro. Pero de infantil, cuando uno termina ya el ciclo de infantil de 5 años y pasa a primaria, es otro cambio más al que se enfrenta el niño, porque es verdad que cuando vas pasando de 3 a 4 años, de 4 a 5, bueno, pues ya empiezan a haber más responsabilidades, algunas, pero el verdadero cambio es cuando pasas de 5 años a primero de primaria, ¿no? Sí, bueno, en sí mismo ya son cambios de etapa, no son cambios de curso dentro de una misma etapa, y también sí es verdad, Concha, que dependerá muchas veces de cómo se afronte en el aula. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántas veces decimos primaria debería parecerse un poquito más a infantil? El infantil se trabaja por proyectos, trabajo basado en proyectos, y cuando llegan a primaria, lo ideal, además personalmente, yo soy de los que creo que en primaria lo ideal es trabajar por proyectos, habría mayor continuidad. En ese aspecto dependerá muchas veces de la metodología que use el docente, que sea más parecido a cómo se trabaja en infantil. Por ponerte un caso, si están agrupados en infantil, solo están en grupos de 4 o 5 niños, no pueden pasar a primero de primaria y de repente ¡plof!, encontrártelo en pupitres de fila de uno. Es un cambio gordo, por lo tanto la organización. Segundo, si en primaria se trabaja por proyectos, para que tengan una idea, en infantil por ejemplo están haciendo un proyecto de los dinosaurios, madre mía, cuántas veces habremos visto los dinosaurios, pero ahí entran todas las competencias que tiene que desarrollar el niño. Ahora de repente pasamos a primaria y hay muchísimas áreas. Además los colegios cada vez se están pareciendo más a los institutos, incluso en los primeros cursos te encuentras que de tener una referencia, que es la tutora, que está casi todo el día contigo, menos cuando viene el teacher un ratito a dar inglés, o la maestra de religión, pero cuando pasa a primaria hay que intentar hacer que haya cierta continuidad, que no sea un salto, que sea un proceso continuo. A final de curso, cuando están terminando en 5 añitos, ya ir viendo un poquito cómo funciona el resto del edificio, en primaria, y lo suyo es que el tutor esté bastantes horas presente en el aula, porque va a tener más figuras de referencia. Y no puede pasar de tener una tutora muchísimo tiempo a estar con un tutor que lo mismo esté pocas asignaturas y que ahora entren 5 o 6 docentes. Ese cambio puede ser el más brusco. Ese es de los profesores por un lado, ¿no? Y por otro, la metodología, tanto a nivel organizativo, que sigan en grupo, y a la hora de trabajar. Lo ideal es que si el mismo docente sea muy parecido, primaria debe tomar mucho del trabajo basado en proyectos que hay en infantil a la hora de trabajar un tema de distintas áreas, que no sea tan estructurado por áreas. En eso estamos muchos docentes, intentar hacer ver que el cambio significativo debería ir incluso por difuminar las áreas y que se trabajase por cierto desarrollo de competencias. Sería todo mucho más llevadero y un cambio menos brusco entre infantil y primaria. Además de todo eso, parece que a los niños cuando pasan de infantil a primaria ya se les exige un poquito más de independencia, ¿no?, de autonomía, ¿no? Sí, claro, bueno, esto es un proceso continuo. Estamos hablando que 2 meses antes de estar en infantil, yo me acuerdo ahora, además aprovecho para saludar si alguno me está viendo la promoción a los pequeñines que yo le daba inglés, que este año pasaban de 5 años a primero, y siempre no debemos olvidar que hace 2 meses estaban en infantil y que no son niños de sexto todavía. Digamos que debemos ir ese proceso madurativo que sea progresivo, no puede haber un cambio brusco. Debemos atender a sus características, siguen siendo niños pequeñitos, con cierta madurez y poquito a poco, de alguna forma progresiva, y incluyendo un poquito más de autonomía, el tema del trabajo en el aula, los niños y niñas llegan con hábitos adquiridos o que se deben adquirir en infantil, destreza de psicomotricidad fina, saber coger un lápiz, sacar unas tijeras, o psicomotricidad gruesa, desplazarse. Pero en el primer ciclo empezamos de repente con la lectoescritura, que como dice mi amigo Francisco Mora, en teoría el cerebro humano no está preparado para la lectoescritura en sí o madurativamente hasta los 6-7 años. A veces queremos que lleguen ya leyendo y escribiendo desde infantil, tampoco copiemos de infantil a primaria, y en primaria darle a la lectoescritura, que posiblemente sea lo más difícil, que el niño aprenda a escribir, a leer, que es el más costoso. Hacerlo de una forma continua,
y atendiendo a las características de cada niño, y habrá unos niños que aprenderán un poquito antes, otros tardarán un poquito. ¿Y los padres en todo esto qué papel desempeñamos? En esa forma de adaptar, de ir adaptando, porque nosotros mismos nos damos cuenta de que van sufriendo cambios en el colegio. ¿Y cómo reaccionamos? Tenemos que interactuar un poquito también con los profesores sin ser pesados, sin ser el padre plata, que habla siempre. Pero esa es la línea, Concha, esa es la línea, porque ¿cuántas veces decimos, cuando están trabajando un proyecto y vemos los padres elaborando proyectos con ellos en el aula, de repente se llega a primaria, también dependerá de cada docente de hasta qué punto esté más receptivo o menos. Yo, por ejemplo, mi clase siempre tiene las puertas abiertas, pero tanto en primero como si estoy en sexto. Debemos permitir que los padres y las madres, la familia, abuelos, abuelas, todo el que esté cercano a ese niño, tenga un contacto directo con las escuelas, permitirle entrar. Si pueden participar con proyectos, aportar cosas al aula, que lo aporten. Incluso los niños y niñas son conscientes y verán que hay una continuidad entre la casa y el colegio. A menudo pecamos de que en infantil están los padres presentes y lo mismo en primaria quieren seguir las familias presentes, pero no podemos cerrar las puertas, abrirlas y invitarles a que sigan. Bueno, eso tiene un arma de doble filo, porque después se puede liar un poquito la cosa de que los padres se quieran sobrepasar en sus funciones y no están en casa, están en el colegio, ¿no? Siempre dejando cada situación y cada personaje, dejando concreto cuál es el papel de cada uno. Siempre respetando, siempre un entorno de respeto, una situación de respeto, pero hay un espacio para la familia también dentro de la escuela, y es importante y es favorecedor que tenga presencia la familia. En este cambio de infantil a primaria, sí es verdad que en muchos colegios, no sé si te habrá pasado en alguna ocasión, empieza con los deberes. Antes no mandaba deberes y de repente entran en primaria y ahora empiezan los deberes. Sí, bueno. Un cambio para los niños, ¿no? Cambio además importante. Como te decía antes, Concha, es que tenemos que recordar que están en primero. Si pasan a primero, bueno, yo tengo la regla del 10. Hay muchos estudios sobre la neurociencia, neuroeducación, que hablan de la teoría del 10. La teoría del 10, ¿cuál es? Tú multiplicas el curso por 10 minutos. ¿Qué quiero decirte con esto? Primero, por 10 minutos, en torno a 10-15 minutos deberían tener suficiente de trabajo en casa, más allá de que ampliemos el tema de lectura, que eso me encanta, cuanto más el niño disfrute con la lectura, que eche el tiempo que quiera, pero pongamos que está dando lectoescritura, se lleva una fichita a repasar una letra en casa, o la lectura de un silábico o globalizado de algún nuevo sonido que está aprendiendo en el aula, 10-15 minutos. Segundo, 20. Tercero, 30. Cuarto, 40. Quinto, 50 y sexto, 60. Esa es la teoría del 10. A veces se puede ampliar, sobre todo con el tema de lectura. Lectura, si el niño disfruta, no lo va a ver ni como una tarea. Eso no lo contamos, eso es el extra. Lo que no podemos abusar, te cuento, el nuevo sistema educativo, las dichosas clases de 45 minutos, a veces nos meten prisa. Y el docente que entra intenta dar una lección y sabe que en 45 minutos tiene que irse y llega otro especialista. No debemos dejar un sistema que es muy mejorable, dejar el peso de algo que no esté bien hecho en los niños. Es decir, ¿cuántas veces escucharemos es que si no da tiempo para casa? Llega otro docente, si no da tiempo para casa. Claro. Y cuando te das cuenta empiezan a acumular tiempo, el niño tiene que tener tiempo para sí mismo. Y no puede estar, además, ¿cuántos niños tienen clases extraescolares? Sí, actividades de inglés, la academia de inglés. A eso le pones un tiempo dedicado de tareas que no puede exceder. Debe tener lo justo y necesario para que el niño también tenga su tiempo libre y que no llegue cansado. Los docentes o cualquier trabajador, el día que yo me llevo muchísimas, te pongo el caso, las evaluaciones iniciales que hemos tenido hace poco, me lo llevo el fin de semana a casa y el lunes llego cansado porque está todo el fin. El niño necesita recuperarse y llegar con energía. Si se hace bien el trabajo, no debe depender de lo que haya en casa. Nosotros somos, o los docentes debemos tener la suficiente autonomía de trabajo personal en el aula para que con lo que demos, el niño tenga, eso sí, fomentando el estudio, si será algo porque lo repasen un poquito, pero sin exceder un tiempo para compensar quizás un déficit en el tiempo. Entonces tú estás a favor de los deberes, pero siempre con la regla esa del 10, ¿no? En su justa medida, como si no el 10 viene 10 arriba, 10 abajo. Pero quiere decir que uno en casa no puede llevarse 3 horas, un niño de 8 años, 3 horas en casa, repasando, haciendo deberes y estudiando, porque encima tiene un examen al día siguiente. Mira, te pongo un caso. Una de las cosas que hago, pecamos a veces, los colegios casi se parecen más a los institutos. Y si entran 9 docentes, va entrando un especialista de inglés, después viene el especialista de ciencias naturales, después de ciencias sociales, música, y cada uno va poniendo tareas o deberes. Cuando te das cuenta, llega abajo al último del día y puede llevar 2 horas de tarea. Y si encima tienes un examen, porque tiene que estudiar, el de inglés no sabe si tiene un examen mañana de matemáticas. Exactamente, debe haber coordinación entre los docentes. Yo, por ejemplo, siempre marco el tiempo
incluso negocio con los niños. Oye, ¿qué tiempo pensáis que puede dedicarse a esta actividad? 5 minutitos, maestro. Bueno, marco yo 5 minutos. Y que el docente que venga después sepa que ya tenemos 5 minutitos de repaso de, no sé, de cálculo de sumas y restas conllevadas. Y así vamos intentando. Lo que no se puede hacer es acumular un tiempo excesivo, porque el niño necesita también su espacio. Eso es la falta también un poco de que los profesores entre ellos se pero se coordinen, está mejorando. ¿no? Se está mejorando, Un buen plan y una buena coordinación fomentan eso, que se hacen las cosas más efectivas. Estamos hablando del cambio de infantil a primaria y porque queremos abordar otros temas, vamos a ir un poquito más ligerito, que se nos echa el tiempo encima. Da gusto hablar con Luis. Dentro de la etapa de primaria también hay cambios, ¿no? Sí, como te comentaba antes, no es lo mismo un primero que un sexto. El nivel madurativo va desde primero hasta sexto, va ganando autonomía, la complejidad de su propia situación de relación social con sus iguales va siendo más compleja, por lo tanto los problemas o las situaciones en el aula no se pueden tratar igual en primero que en sexto. Mayor complejidad en sexto, obviamente, y menos complejidad o algo más sencillo y en teoría más fácil de solventar en primero. Por lo tanto, atender siempre al nivel madurativo y cuidado que no solo por edad, hay niños que puedan tener un nivel madurativo mayor en un curso más bajo y viceversa, es decir, intentando atender a cada niño y niña desde un punto de vista individual de cómo sean. Pero sí es verdad que obviamente en sexto van a ser mucho más maduros que en primero, lógicamente. En esto de la madurez, muchas veces, bueno, la madurez o bueno, no sé cómo llamarlo, cuando los niños necesitan ese refuerzo externo y si no consiguen alcanzar los objetivos, tienen que repetir. Eso sí que es un cambio. Dentro de primaria, en tercero, en cuarto, en quinto, no se suele dar en los primeros cursos, se suele dar a partir a lo mejor de tercero quizás, ¿no? Bueno, repiten, cambio importante, ¿no? Es cambio importante, además para dedicarle un capítulo en exclusiva al tema de la repetición. La repetición, si tenemos que quedarnos en algo concreto, es que tiene que ser algo excepcional, es decir, no podemos abusar de las repeticiones. La repetición puede ser porque el niño a nivel madurativo ves que tiene una menos madurez que el resto del grupo, a nivel competencial. Cursos importantes. El primer ciclo, el tema de la lectoescritura, obviamente un niño o niña que no tenga la lectoescritura y el cálculo básico sobre todo desarrollado, va a tener un déficit muy grande para pasar al segundo ciclo o al tercero. A partir de ahí, tú tienes que jugar un poco con la situación de cada niño. Si el niño está bien integrado en un grupo y tú ves que tiene dificultades en algún tipo de áreas de conocimiento, ciencias naturales, ciencias sociales, tú sabes que eso lo vas a trabajar años posteriores, incluso el niño ganando madurez puede que después solvente esos problemas que ha tenido en el primero o en el segundo. Por lo tanto, tienes que ver si dejas a un niño repetir va a ser beneficioso o no. Y repito que tiene que ser algo excepcional. Por lo tanto, si tú piensas que a ese niño tiene dificultades, pero siguiendo con su grupo o clase en el que está muy integrado, siguiendo con ese docente con el que tiene una gran relación y sabe llevarlo y lo conoce, pues quizás sea más aconsejable que ese niño continúe y tú hacer adaptaciones individuales dentro del aula, como hay que hacer con todos, pero quizás más significativas. En muchos casos los padres no entienden la postura de que, mi hijo no puede repetir, ¿cómo va a repetir? Qué trauma, ¿no? Qué trauma. Decíamos antes de respetar los espacios. Yo siempre ofreceré, hace poco he tenido una reunión con las familias y siempre digo que somos expertos. Si estamos en esa posición es que tenemos una formación, tenemos unos conocimientos como pedagogo y como docente. Nosotros ofrecemos nuestro punto de vista con conocimiento. Siempre habrá claro, no va a ser un capricho, ¿no?, del profesor. Siempre habrá un padre o una madre que le dé pena que su hijo repita, que tú tienes que, eso sí, hay que escuchar a la familia, siempre escucharla. Pero tú le propones, oye, creo que tu hijo necesita repetir. Y si necesita repetir, sí hay que plantearle muy claro por qué debe repetir su hijo. A nivel madurativo, o que si pasa de ciclo va a haber un desnivel excesivamente grande y le puede perjudicar cuando con una repetición de un año quizás llegar a alcanzar el nivel idóneo o por lo menos necesario para pasar de ciclo, siempre eso sí, siempre respetando los espacios y sabiendo que es que tenemos cierta formación, claro, conocemos. El que realmente conoce la evolución académica del niño es el profesor. Y seguimos hacia adelante porque yo creo que este también es un cambio, igual que hablábamos de los cambios de 3 años, o sea, de la guardería a 3 años, y entras en el colegio y te encuentras ahí. Y ahora entra en el instituto, ahora de primaria a secundaria, entra en el instituto, ¡buah! Y encima con la edad del pavo, ¿no? Cambios. ¿Qué me va a contar mi promoción? Justo el año pasado dejé aquí en el Colegio San Jorge, dejé mi promoción de sexto, que pasa este año al instituto, y ese cambio es muy grande. Lo dicen las familias, te llegan las inquietudes en tutoría o hablando con ellos, los niños te presentan sus inquietudes, la mayor inquietud que tiene es, madre y maestro, primero vamos a otro lugar distinto, ya salimos del colegio,
y vamos a un lugar distinto donde además hay niños grandísimos, maestros. ¿Cómo echaremos de menos ya? Sé que soy excesivamente a veces crítico, pero si hay cosas que nos hacen bien, siempre diré que se debería volver atrás. Si nos ponemos todos de acuerdo en que se van demasiado pequeños o demasiado pronto al instituto. Cuando en nuestra época estudiamos séptimo y octavo, no hemos llevado esos 2 cursos. Están en sexto, nos olvidamos que están en sexto y que sexto no es octavo de nuestra época. Son niños que se van con 11, 12 años y van a convivir, que es uno de los mayores temores. Me decía, maestro, es que me da un poco de apuro, uno de los mayores temores con niños que tienen más barba que yo y tienen el coche aparcado en la puerta del instituto. Con lo cual, y ahí van a estar conviviendo distintas edades. Y si tienen con repetición, pues 2 años más, pues le pueden sacar 6, 7 años al chiquillo con ese cambio que hay. Necesitan ese paso, igual que decíamos entre infantil y primaria, que se ha continuado. El año pasado, por ejemplo, visitamos el instituto con ellos, yo les acompañé, fueron viendo, preparamos un poquito a nivel de tutoría y asamblea con ellos para que vayan viendo los cambios que esperan. Pero ya es que de por sí la vida, los niños empiezan a cambiar, las niñas en sexto, a nivel hormonal, a nivel social, empiezan a cambiar antes. Los niños, digamos que siempre llegamos un poquito más tarde. Son momentos muy importantes, y cuando los niños pasan, sobre todo los niños, el momento clave, el cambio lo notan sobre todo en primero. Pero estamos hablando que cambian de etapa, un cambio significativo, cambian de docentes y además un cambio en lo que es el desarrollo propio suyo madurativo muy fuerte. Hay que saber llevarlo. Y en ese aspecto hay niños que han pasado del colegio al instituto. Siempre puede ser un volver a empezar, niños que lo mismo en la etapa educativa les ha ido un poco regular y es un volver a empezar y dice, oye, vamos a volver a empezar, me siento en una situación normal y tiene éxito, o niños que han tenido mucho éxito en el colegio y ese cambio tan fuerte en el instituto puede ser bastante brusco. Aún así, una de las cosas que también decía, pues digo, los colegios parecen institutos. Antiguamente decían, es que pasa de tener un maestro o 2 a tener muchísimos docentes. Mi clase tenía 9 docentes en primaria, algo que ya me parece una locura. Pero están más que acostumbrados, yo les decía, estáis más que acostumbrados a tener 9 docentes y al tutor... Pero también pienso yo, y estamos ya terminando, pienso que en el colegio son los más grandes del colegio, los más chulitos, y aquí llegan y somos todo. Los últimos monos, como ¿no? Dicen, ¿no? Lo de las collejas, cabeza ¿no? de ratón o cola de león, ¿no? Pasan de sentirse los mayores del colegio, con esa seguridad que tienen ellos, a de repente verse los más pequeñitos. Ese cambio, como digo, también hay que saber mediarlo, y es importante, muy importante, la acción tutorial. En los institutos suele caer mucho en la orientación, en la orientadora o orientador que hay en el centro, saber llevarlo muy cerca. Y vuelvo a insistir, las familias también tienen cabida en el instituto, que a veces pensamos que ya una vez que llega al instituto, familia fuera. Debe seguir ese contacto y que sea una línea continua. Esa es la cuestión, que no sea un salto, que sea algo continuo. De todos estos temas vamos a ahondar a lo largo de esta temporada. Iremos viendo qué es lo que realmente preocupa a la familia, qué le preocupa a los profesores, cuál es la realidad de los centros educativos, de los colegios. Pero bueno, ya antes de terminar, si quiero, porque no sé, ya hemos consumido el tiempo, ¿no? Sí. Antes de terminar, si quiero, ese tema yo creo que es omnipresente, ¿no? En institutos, en colegios, en primaria, en secundaria, las mochilas, el peso, que si llevo carrito, que si la llevo aquí, que si tengo que subir 2 plantas, que madre mía de mi vida. El tema de mochilas siempre diré que, más allá de que sea bonita, que sea de los dibujos que le gustan al niño, o que sea del equipo que le gusta al niño, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, opción, mochila espalda o carrito, que siempre hay un cierto debate sobre eso. Lo suyo es que sin mochila espalda nunca tenga sea más grande que el espacio que tiene su espalda, es decir, que no pase de la cintura, que nunca vaya mal. Ni de ancho ni de alto, claro. Porque significa que estamos tirando a nivel muscular de la espalda. Correas cómodas, acolchadas, y eso sí, que quepa el material. Si el niño no tiene que subir muchas escaleras, pues es lo idóneo. Después está la opción, si vemos que el peso no debería pasar de el 10% ni llegar del peso corporal del niño. Digamos que el peso no sea mucho. Si, como decíamos, muchas asignaturas, muchos libros, muchos cuadernos, vemos que va a tener mucho peso, yo recomendaría la de ruedas. Eso sí, que también puede cargar, ir cambiando un poquito de brazo de cada cierto tiempo a la hora de tirar el carrito. Bueno, eso es el tema de ya cuando pasas al instituto, lo de ruedas, ya va un poco más de moda y de pero cosas eso de echarse la mochila a un solo hombro, que queda más guay, que queda muy bien, llevarlo una mochila, la espalda siempre erguida y el peso bien distribuido por la espalda. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy, pero le avanzamos ya que en los próximos programas vamos a tocar diferentes temas. En cualquier caso, si ustedes también quieren proponer algún tema educativo, algún tema que le preocupe, que quiera que tratemos aquí con Luis, pues estaremos encantados de atender sus peticiones.
Pues muchas gracias, Luis, por estar aquí, por este primer programa, que no va a ser el último, que te hemos fichado porque creemos que la educación es uno de los pilares básicos de nuestra vida y eso es lo que realmente nos va a hacer personas de verdad. Una buena y una mala educación distingue a los tipos de personas. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo programa, ya veremos de qué hablaremos, pero seguramente de algo interesante, porque la educación, como decimos, siempre es muy interesante. Y a ustedes, que hemos terminado nuestro programa de hoy, como siempre nos despedimos, hasta el próximo programa. Disfruten y sean felices. Adiós.